Consejera, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues encantados que estamos de recibirla aquí una vez más. Y además yo creo que la podemos recibir en este caso, tengo yo la sensación, en un buen momento. En un buen momento para la Administración de Agricultura en Asturias. Digo un buen momento porque por un lado estamos todos pues pensando en esos 7,2 millones de euros procedentes de Europa, por un lado, y por el otro lado tenemos también, pues, parece que tenemos presupuestos este año que viene. Bueno, pues sí, es verdad que en este momento complicado, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista político, bueno, pues también se producen algunas noticias que nos dan certidumbre, ¿no? Este lunes se reunió, es verdad, la conferencia sectorial. Hubo un nuevo reparto de fondos de desarrollo rural, fondos del Estado, que completan los fondos FEADER, y a Asturias le correspondieron porque los estamos ejecutando y por lo tanto los vamos a poder certificar antes de que acabe el año, 7,2 millones de euros. Y es verdad también que, a pesar de que parecía que era muy complicado que hubiera presupuesto este año, bueno, pues hay un acuerdo político entre dos fuerzas parlamentarias que han apostado por la responsabilidad. Y esa responsabilidad se va a traducir en que Asturias tenga presupuesto. Y yo creo que, bueno, pues lejos de dramatismos que yo creo que pueden ser intencionados, es una buena noticia que Asturias vaya a tener presupuesto el próximo año. Yo creo que hay que felicitar al Gobierno, a la consejera de Hacienda y al presidente, y también, por supuesto, hay que saludar esa posición del Partido Popular, una posición de responsabilidad frente a la comunidad autónoma, respecto de la comunidad autónoma, que nos va a permitir tener presupuesto. Bueno, pues de eso vamos a hablar, a centrar en las preguntas y las cuestiones, ¿no? Y vamos a pasarle posteriormente una valoración de los sindicatos, de dos de los sindicatos, sí, sobre los 7,2 millones, a ver qué piensan ellos y demás. Y también queríamos ponerle al tanto de algunas iniciativas que se andan moviendo por aquí, pensando en, vamos a decir, vivir de, no sé hasta qué punto, sí, pero ahí están, y hemos de hablar de ellas también. Pero antes de otra cosa, una reflexión de tipo general sobre la actitud del gobierno regional, sí, con estas últimas consecuencias, dimisiones, nombramientos, etcétera. Está muy sensible todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy complicado desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, lo he dicho en la primera respuesta. La crisis, que es una crisis económica, está teniendo unas consecuencias bueno, pues muy duras para mucha gente, sobre todo para los que no tienen empleo, pero también para los que ven que, bueno, pues sus retribuciones se reducen o que sus negocios no funcionan como deberían funcionar. Y además, en este contexto de crisis, de aplicación además de unas políticas de recortes que, bueno, salvando algunos ejemplos, como el que modestamente representa el Gobierno de Asturias, que mantiene con muchas dificultades todo lo que tiene que ver con la política educativa, con la política sanitaria o con la política social, pues también están conduciendo a recortes de bueno, pues el estado de bienestar, e incluso porque hay también un gobierno a nivel nacional que toma decisiones en este sentido, se están produciendo recortes en los derechos de las personas, en derechos que entendíamos consolidados. Y además, todos los días, por desgracia, tenemos que conocer alguna actuación policial o judicial que involucra a muchas personas, pero sobre todo que involucra a políticos, que es lo que nos preocupa, claro, a los que estamos en política. Y eso pues genera, sin ninguna duda, pues una sensación de hartazgo. Nos la genera a todos, y más, lógicamente, a quien sufre las consecuencias de la crisis y observa pues, con estupor que hay quien se está bueno, que está saliendo bien parado de la crisis, incumpliendo la ley y cometiendo delitos. Claro, eso es intolerable. Eso es intolerable. Por eso, en estas circunstancias, yo creo que todos tenemos que contribuir
a elevar el listón desde el punto de vista de la exigencia pues de responsabilidades que a veces van incluso más allá de las responsabilidades legales, ¿no? Pero que bueno, lo que pretenden es poner de manifiesto que no todos somos iguales y que frente a los problemas que tienen que ver con la corrupción hay quien actúa de forma pues muy tajante y muy radical, y hay quien en cambio bueno, pues, toma otras decisiones o toma otras posiciones, ¿no? Pero yo creo que ese es un debate que tenemos que hacer con toda seriedad y sin demagogia, porque también es verdad que es un debate muy dado a la demagogia, y la demagogia contribuye poco, en mi opinión, a bueno, ser capaces de esclarecer cuál es la realidad del asunto, porque yo también soy de las que cree que en política hay mucha gente honesta, mucha gente que hace su trabajo bien, con espíritu de servicio al bien público, con deseo de dar soluciones, de aportar soluciones a los problemas de los ciudadanos, y que entendemos la representación democrática como una responsabilidad y no como un lugar de privilegio. Muy bien. Bueno, pues vamos a volver a lo nuestro, como decíamos al principio. Volvamos. 7,2 millones de euros. Estamos en ese momento y, bueno, como más adelante vamos a oír algo referente a pequeñas iniciativas, sí, pues hay que decir claramente que los sindicatos son reacios, vamos a decir, a ese tipo de cuestiones, porque piensan que lo que no se puede gastar el dinero a tontas y a locas, porque ese dinero es para los ganaderos y para los que se dedican a la carne y a la leche. Por ejemplo, vamos a escuchar lo que nos decía Mercedes Cruzado de COA. Sí, por supuesto. Bueno, pues Asturias de verdad se merecía pues no tener una cantidad inferior a la que tuvimos en el periodo pasado, porque Asturias ejecutó prácticamente todos los ingresos, o sea, el presupuesto que tenía, todas las líneas, y por lo tanto el nivel de ejecución fue altísimo y merecemos que se nos contemple. Pero lo que sí pedimos los ganaderos es que este dinero que vaya orientado a donde de verdad se necesita y a donde de verdad es útil para todos, para el medio rural y para el conjunto de los asturianos, donde se generen puestos de trabajo, donde se genere economía y donde sirva de algo a alguien, que no vaya destinado pues a programas, a planes, a proyectos que son pan para hoy y hambre para mañana, donde solo generan pues algo en el momento de que se está llevando a cabo y termina la obra y terminó todo con ello, que allí no va a haber más nada. Lo que solicitamos desde aquí a la Consejería es que se tenga en cuenta precisamente eso, los planes de mejora, las incorporaciones y todos los proyectos que vayan destinados a ampliar pues las ganaderías, a mejorar las condiciones de trabajo y la productividad. Por desgracia tenemos bastante poco. En las negociaciones con Consejería intentamos que se vayan destinados los fondos pues a las líneas que nos interesan a los ganaderos y que de verdad nos necesitamos. Pero después no sé cómo funcionará a partir de ahora, esperemos que cambie un poco, pero lo que se refiere a las reuniones del READER, en los grupos de desarrollo rural, aunque estamos presentes, y en el READER también estamos en la Junta Directiva, estábamos allí con voz pero sin voto, y por lo tanto se nos puede escuchar, pero se nos puede hacer caso o no hacerlo, con lo cual también pues es desde luego primordial, porque representamos pues a la mayor parte de la gente del medio rural y sobre todo a la gente que trabaja en el medio, que genera economía y que fija población. Pedimos que en todas las decisiones que afecten pues al programa de desarrollo rural y a la inversión de los fondos, a ver de qué manera se aplican, en qué proyectos se van a aplicar, pedimos que se nos tenga en cuenta, y no solo con voz, sino que podamos votar, ya que estamos en la Junta Directiva, que podamos votar y con nuestro voto podamos apoyar pues a los ganaderos y agricultores asturianos. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Mercedes Cruzado de COA. ¿Qué le parece? Bueno, pues me merecen todo el respeto y las comparto en una medida muy importante. Quizás hay que hacer alguna aclaración. A ver, estos 7,2 millones de euros forman parte del Plan de Desarrollo Rural
que está vigente ya en su última etapa. Por lo tanto, responden a unas líneas de trabajo y a a lo que se ha ejecutado durante este año. Y ahí pues vendrán fondos pues para infraestructuras agrarias, para los caminos de las concentraciones, para el programa forestal. También vendrán fondos para lo que tiene que ver con ayudas a la ganadería, en función de lo que nos corresponda en este momento declarar como gasto, teniendo en cuenta el trabajo que se ha hecho a lo largo del año. Pero Mercedes Cruzado habla en general de cómo orientamos la política de desarrollo rural, y ella lo ha dicho en muchas reuniones en la consejería, en las que hemos estado viendo cómo podemos orientar los fondos del próximo ejercicio. Próximo ejercicio en el que Asturias tiene un plan de desarrollo rural que está en estos momentos en Bruselas, en la Comisión, en el que sigue habiendo una apuesta muy importante por la parte ganadera, porque sabemos que Asturias es fundamentalmente ganadera y, por lo tanto, las líneas que están destinadas a incorporación de jóvenes o a modernización de explotaciones pues están más dotadas que en el periodo que acaba ahora, en este año. Pero hay otras líneas también, pues que el medio rural, aunque en el medio rural la ganadería es sin duda una actividad muy importante y generadora de empleo y de rentas, hay otros ejes. Está todo lo que tiene que ver con la política forestal, está todo lo que tiene que ver con la diversificación económica del medio rural, está todo lo que tiene que ver con formación y todo lo que tiene que ver con transferencia de la innovación al sector primario, y también todo lo que tiene que ver con apoyo y orientación, con incremento del cooperativismo, porque todas estas líneas, todos estos ejes, que son los que compartimos, yo creo que Mercedes Cruzado también lo comparte, que tienen que tener identificación política y presupuesto para poder sacarlos adelante, son también los que establece la Comisión Europea a través de sus reglamentos. Por lo tanto, nosotros tenemos capacidad en función de nuestro territorio, del análisis que hacemos de cuál es la situación de ese territorio, de lo que hemos trabajado en coordinación con todos los sectores implicados, establecer líneas, establecer prioridades y establecer presupuestos. Pero a todas esas líneas hay que dedicarles también atención para verter sobre el territorio, sobre el medio rural asturiano, ese plan de desarrollo rural que va a suponer casi 500 millones de euros, más una financiación adicional de 562 millones de euros en los próximos 7 años, de tal forma que contribuyamos efectivamente a que haya empleo, contribuyamos a que haya actividad económica, contribuyamos a que no se despueble más el medio rural, contribuyamos a combatir ese envejecimiento, que es uno de los problemas más importantes que tenemos. Y para todo eso hay que atender a la ganadería y a los ganaderos, por supuesto, hay que atender a las industrias agrarias, hay que atender al sector forestal, hay que atender a la comercialización de nuestros productos. Son muchas las líneas que están en el Plan de Desarrollo Rural y yo creo que, en general, Mercedes Cruzado comparte la propuesta que hemos hecho y que hemos llevado a Europa, porque va en sintonía con sus propias reivindicaciones y demandas. Bueno, escuchándola, a mí me parece, ¿no? Escuchándola con atención, parece que en el fondo hay una queja, en el sentido de que en otros años, ha habido, digamos, gasto alegre o dispendio o aceptación de proyectos sin el suficiente estudio de rentabilidad. No sé, tengo esa sensación. Es posible que detrás de sus afirmaciones esté también esa crítica que yo, por otra parte, creo que conviene hacer siempre. Soy de las que opina que frente a cualquier cosa que se haga en la vida, pero sobre todo en política y cuando se está hablando de ejecutar fondos públicos, no basta con ejecutarlos, que después hay que también hacer balance, ¿no? Claro. Veamos si realmente hemos cumplido los objetivos y si no los hemos cumplido, ¿por qué no los hemos cumplido? Que evaluemos el interés que tuvo el proyecto, y si no mantiene ese interés en el tiempo, ¿por qué? Y es posible que si hacemos ese ejercicio, que lo hacemos, encontremos que unos proyectos fueron más interesantes que otros y que unos proyectos fueron más rentables que otros. Pero yo también creo que cuando hablamos de proyectos de emprendedores y sobre todo cuando hablamos de proyectos de nuevos emprendimientos en el medio rural,
bueno, pues hay que también contar, y es algo que en España yo creo que nos falta un poco de cultura, con que todo aquel que inicia un proyecto, todo aquel emprendedor, empresario que inicia un proyecto, asume un riesgo, y ese riesgo, bueno, pues no siempre lo puede controlar. Claro. Y que hay proyectos que salen bien y proyectos que no. Y que eso no tiene que ser óbice para que no sigamos creyendo en nuevos proyectos que sirvan para también diversificar el medio rural y para dar más valor añadido a los productos del medio rural. En todo caso, hay que hacer también autocrítica, y en aquello que hayamos visto que no ha dado resultado o que quizás no era lo más adecuado, bueno, pues conviene, y más en estos momentos de mayor apertura económica, bueno, pues no insistir en el error, sino apoyar, es verdad, pues aquello que sabemos que tiene futuro, ¿no? Muy bien. Pues nada más escucharla a usted cuando salía del ministerio con este asunto, que hizo usted unas declaraciones que teníamos aquí pues prácticamente al momento, por eso preguntábamos a los sindicatos. Y me queda un testimonio de Joaquín López, de la Unión de Campesinos Asturianos. Vamos a escucharlo. Lo que piensa Joaquín pues no coincide necesariamente con lo que piensa la consejera, porque es lo que piensa el sector, y el sector en conjunto pues sí que es más dinero que el que había, pero otra cosa muy distinta es a quién va destinado y quién es el que va a salir perjudicado y quién se va a beneficiar más con este cambio de funcionamiento. Y los que más van a salir perjudicados son los profesionales, y eso es así, lo sabe todo el mundo. Se cambia el sistema, sobre todo de ayudas, y lo que gente que lo tiene como segunda actividad en proporción sale mucho mejor que los verdaderos profesionales que solo viven de la ganadería. Hay cambios, unos mejoran y otros se peoran, y en este caso los cambios que se han propuesto, pues a quien más perjudica es a la gente que hasta ahora era más profesional y que tenía prácticamente todos sus animales con ayudas, y sectores muy intensivos en manos de obra como la leche. Son, desde nuestro punto de vista, los grandes damnificados. Otra cosa muy distinta es que a nivel global las cuentas sean mejores que las que había antes, pero eso es a nivel global. Esto es como lo de las medias del que se come 2 pollos y el que no se lo come nunca. Pues esto es lo mismo. Pues sí, los datos para el Principado son mejores, pero el dato para los ganaderos profesionales, pues en la mayoría de los casos son peores. Bueno, yo creo que eso al final son decisiones políticas y por ejemplo, en el segundo pilar, que el desarrollo rural, tiene mucho de decisiones políticas de la comunidad autónoma. Y las prioridades políticas son las que marcan que el dinero vaya hacia un lado o hacia otro. Y el ejemplo claro lo hemos visto este año. Este año se ha decidido cubrir todas las nuevas incorporaciones, y con el dinero disponible, porque además había prórroga, lo poco que quedó, dejarlo para mejoras. Esa es una decisión política. Al final, ¿qué está pasando? Pues que muchos ganaderos profesionales, todas las inversiones que necesitaban hacer, pues no las van a poder hacer, porque se ha hecho una prioridad de hacer incorporaciones. Incorporaciones que en muchos casos su viabilidad futura es más que dudosa. Pero bueno, eso es una decisión que al final se toma. Bueno, es que el papel aguanta casi todo, y los estudios mucho más. Con los mismos datos lo estamos viendo con las encuestas electorales, que cada uno tiene una lectura distinta. Pues esto es lo mismo. Los papeles pueden decir muchas cosas de la realidad de vivir de los pequeños frutos o de explotaciones exóticas, pero luego el mercado es cabezón como el solo, y al final de todos esos proyectos un porcentaje seguirá, pero muchos no. Y bueno, pues la frase es, bueno, los mimbres están aquí, ahora hacen falta decisiones políticas para hacer el cesto, porque lo que es imposible es hacer el cesto sin mimbres. Si tuviéramos menos dinero, entonces sí que sería ya un desastre total, pero al tener más dinero, lo que hace falta es decisiones políticas para corregir el agravio comparativo que se está llevando, sobre todo los más profesionales, y eso compete al Ministerio, por un lado, pero parece ser que no le importa mucho, y ahora lo tiene que corregir el Principado. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que no podemos estar hablando de lo mismo. Vamos a ver. Mis declaraciones al salir del Ministerio tenían que ver con un reparto de fondos adicional del desarrollo rural de este año. Eso es. Que no tiene nada que ver con los pagos del primer pilar, ni en cómo vamos a tener que enfocar,
a partir del año que viene, la política agrícola común, que cambia de forma radical, sí, ni con el modelo de aplicación en España, que yo coincido, y Joaquín López de UCA lo sabe, que compartimos que este modelo que nos ha impuesto el Ministerio no es el mejor. Nosotros no estamos de acuerdo con este modelo. Otra cosa es que lo diseña quien tiene capacidad para diseñarlo. Pero es verdad que de cara al próximo ejercicio nosotros hemos sido siempre críticos con un modelo de aplicación de la política agrícola común que es verdad que no tiene en cuenta ni el empleo ni a los profesionales, que además no reconoce de forma seria, como nosotros habíamos pedido y como trabajamos y como el Ministerio hasta el mes de junio mantuvo que los pagos acoplados a la ganadería y especialmente a la ganadería de leche que se desarrolla en zonas de montaña, y Asturias es zona de montaña, tenían que tener un incremento por cabeza de ganado de 60 euros respecto de la media y que ha quedado reducido a 13 euros por cabeza. Entonces, Joaquín comparte con el Gobierno de Asturias y con la Consejería que el planteamiento de lo que se llama el primer pilar, los pagos directos a los ganaderos, es el planteamiento del Ministerio. Nosotros lo hemos llamado modelo Cañete porque fue quien lo diseñó. Isabel García Tejerina mantiene el modelo y nosotros hemos manifestado siempre nuestro desacuerdo con ese modelo. Lo que no haya sido óbice para que hayamos trabajado desde la perspectiva de Asturias para defender, en el marco de esas reglas de juego que se nos han marcado, lo que consideramos que es mejor para el sector ganadero de Asturias. Y el Plan de Desarrollo Rural de Asturias incorpora, vuelvo a decir, líneas económicas las más importantes para el sector ganadero, precisamente, para jóvenes y para modernización. Y en ese sentido garantizamos y dejamos clara que nuestra apuesta es por el sector productor. Pero tenemos otras líneas también. Es verdad que con unas dotaciones económicas más pequeñas que incorporan pues eso, nuevos frutos, nuevas producciones, porque entre otras cosas, bueno, pues creemos que también en Asturias puede haber iniciativa para atender otros productos que bueno, pues pueden ser opinables o no, pero que están ahí y que en estos momentos además hay productores que están en ello y que están obteniendo bueno, pues unos ciertos niveles de rentabilidad, ¿no? Y respecto de ya otra de las afirmaciones que hacía, las líneas de ayudas de este año, es verdad que es una línea de ayudas dotada con algo más de 8 millones de euros, tanto para jóvenes como para modernización, que se ha quedado o que ha sido insuficiente, ¿no? Bueno, ¿por qué ha sido insuficiente? Bueno, pues porque hay en estos momentos mucho interés en el sector por invertir y por mejorar, por ampliar y por modernizarse. Y nosotros es verdad que hemos priorizado la incorporación de jóvenes, porque yo creo que la incorporación de jóvenes tiene que ser un objetivo para todos. Si estamos viendo que nuestro medio rural está envejecido, tendremos que optar por apoyar a que cada vez haya más jóvenes. Y además hay interés entre los jóvenes por incorporarse. Y, hombre, hay que darles también un voto de confianza a los jóvenes que se incorporan para que, bueno, pues mantengan esa explotación en el tiempo. Yo no quiero pensar que hacen el esfuerzo de la inversión de una incorporación para después, no sostenerse en el tiempo como ganaderos profesionales, ¿no? Hay que darles un voto de confianza también a estos jóvenes. Y es verdad que no ha sido suficiente la partida presupuestaria para modernización y se nos han quedado pues un buen número de propuestas fuera que lamentablemente no hemos podido atender y que espero que se puedan, con los presupuestos aprobados y el ejercicio del próximo año, bueno, pues volver a presentar sus proyectos y podremos atender, espero, en el próximo ejercicio. Bueno, consejera, pues con esta respuesta pues ya ha abarcado la última parte que queríamos ofrecerle también, bueno, pues a modo de intervenciones, ¿no? La que habla de pequeño. Vamos a poner un trocito de nada y ya sabemos de qué va. De Bea, explicando esa comunicación. ¿Se puede vivir del campo en el occidente de Asturias de pequeñas producciones? En la Casa Azul creemos que sí y apoyamos las nuevas iniciativas que surgen en la comarca. Este sábado presentamos 3 de estos proyectos de vida rural. La cooperativa Ribeira del Navia, en la que un grupo de habitantes del Alto Navia han fundado una empresa de transformación en la que, partiendo de las producciones locales, producen zumos, mermeladas, deshidratados, gominolas y un largo etcétera.
El proyecto de Pitasana, la primera granja avícola ecológica del Occidente, un empeño personal por conseguir vivir allá donde nos dicta el corazón. Seta Aramundi, un proyecto de vida ligado al aprovechamiento racional de los recursos silvestres que nos ofrece nuestro entorno, y para que nuestra comarca siga viva hacen falta muchos proyectos como estos. Ven a conocerlos este sábado 29 a las 11 en el local de la Casa Azul. En la Casa Azul. Ya lo había contestado usted, no va por ahí esa respuesta en parte de la respuesta yo creo que anterior, sí. ¿no? Hay también otras formas de abordar lo que es la vida en el medio rural, ¿no? Y nadie le va a quitar, yo creo que en Asturias, importancia a la ganadería, es la columna vertebral de nuestro sector productivo, tanto la de leche como la de carne, pero es verdad que hay otras iniciativas que, bueno, pues también sirven para generar riqueza, para generar empleo, para diversificar nuestro medio rural, y yo creo que merecen también nuestro apoyo y nuestra atención. Muy bien, María Jesús Álvarez, pues prácticamente tenemos el tiempo acabado y todos esperamos a ver qué pasa con el campo, a ver qué pasa, bueno, este año que hay presupuestos, a ver si vamos a notarlo. ¿Cree usted que se notará y se dirán, pues mira, sí, parece que... El presupuesto tiene una ventaja importante desde el punto de vista de la gestión. Este año hemos gestionado los recursos de la prórroga presupuestaria y de la ley de crédito extraordinario pues con mucho retraso. De hecho, la mayor parte de los proyectos no pudimos disponer del dinero que tenían previsto hasta que se aprobó la ley de crédito a finales de mayo. Y eso conlleva un retraso muy importante en la gestión y, por lo tanto, un retraso en que los fondos lleguen a los beneficiarios últimos, un retraso en la propia gestión de las obras y las infraestructuras que tenemos que hacer en el Gobierno. Por lo tanto, el disponer de presupuesto espero que nos permita, bueno, pues que la gestión del próximo ejercicio sea más ordenada y sea pues, más ágil, ¿no? Y por otra parte, la situación de una prórroga presupuestaria para el ejercicio 2015, que es año electoral, que iba a impedir por la vía de hecho pues el disponer de una ley de crédito extraordinario, como fue el caso de este ejercicio, era condenar a Asturias a que el próximo ejercicio no hubiera presupuesto. Y una comunidad autónoma sin presupuesto es una comunidad autónoma que ni siquiera es capaz de movilizar los recursos que tenga, sean estos muchos o pocos. Se entienda que son suficientes o insuficientes, pero es mucho más difícil movilizar esos recursos y, por lo tanto, se llega mucho peor desde la Administración Pública a atender las necesidades de los hombres y mujeres de Asturias, que al final tienen que ser los que estén en el centro de la acción política y, por lo tanto, yo creo que es importante que haya presupuesto. Pues, consejera María Jesús Álvarez, consejera de Agroganadería, gracias por acercarse aquí y darnos estas explicaciones. Muchas gracias. Un gusto, como siempre.